Hola amigos de YouTube. La, ¿Las hipnosis funcionan? Una pregunta muy complicada. Las hipnosis, o sea, ese lugar a donde se conecta el telépata que entra en hipnosis o la persona que entra en hipnosis, ese lugar, esa dimensión, esa frecuencia en donde aparecen seres, en donde suceden cosas muy extrañas, donde aparecen seres que nosotros tenemos definido como extraterrestres o interdimensionales. ¿Qué son? Extraterrestres, interdimensionales, al fin y al cabo lo mismo, son extras, o son intra, o capaz que estuvieron acá siempre, pero son otros seres que son los que manejan y controlan, son los que ponen los implantes. Ahora, ¿funciona esto? Yo creo que sí funciona, pero con una sola sesión me parece que simplemente sacás una capa de implantes, un nivel. Eso por un lado. Por otro lado, ellos, cuando vos desactivás una capa de implantes, ellos vuelven. No es que dicen, ah, sí, nos vamos, no volvemos más, tenemos mucho miedo. No, no, ellos vuelven al tiempo, a los días, o sea, no esperan mucho. Ellos vuelven y vuelven a hacer instalaciones más finitas, más sutiles, quizá no tan grotescas. Por ejemplo, yo tenía palpitaciones, yo llevo muchos años con palpitaciones. Eh, en la hipnosis, cuando digo que me revisen, me dice en el corazón, alrededor del corazón, tenés como una especie de malla que lo envuelve con forma de mano. Así lo veía. Yo le dije, bueno, llamemos al responsable que puso este implante y que lo retire. En ese momento aparece un lagarto con formato de cocodrilo, boca de cocodrilo, como el dios Sobek, y hace el retiro de eso. Eh, Tenía un problema yo de tensión arterial, que con ciertos niveles altos, y eso apenas los niveles de la presión arterial pasaban 14 o un poquitito más, los dolores de cabeza eran espantosos. Bueno, después de todos estos procedimientos, desde hace 3 meses más o menos, 2 o 3 meses con esta hipnosis, y entrando reiteradamente y viendo y sacando todas estas cosas, desapareció sí la taquicardia, la presión arterial parece que se estabilizó porque desaparecieron los dolores de cabeza, no tomes más la pastilla que tomaba para mantener equilibrada la presión. O sea, he notado cambios físicos acá en la parte física, pero sí hemos notado que ellos vuelven porque no hemos encontrado con implantes nuevos, eh, más finitos, más sutiles, más traslúcidos. Eh, o sea que ellos no es que se retiren efectivamente, porque si te haces una hipnosis y después no te haces más nada, el andar por la vida, la emocionalidad cotidiana que vos tenés, hace que de a poco se vaya armando una especie de cuerpo energético producido por esas emociones. Porque nosotros después de un tiempo nos volvimos a ver nuevamente y vimos como que teníamos de nuevo una especie de cuerpo energético que era producto de todas las emocionalidades que uno va teniendo, que uno va sufriendo en el andar diario, y se va haciendo como una especie de cuerpo energético. En la medida que pasa el tiempo, eso se va haciendo cada vez más sólido, como que se va agarrando y se va aferrando y se va endureciendo. Y termina armando chalecos, armaduras y todo ese tipo de cosas. Se va solidificando con el tiempo. Entonces como que una sesión no alcanza. Bueno, tengo la suerte de que mi pareja entra con mucha facilidad a este ambiente y ella relata y hace cosas que realmente son asombrosas. Hemos llevado al punto de la destrucción de algunos de estos
sujetos porque son muy reiterativos, son muy cabeza dura y parece que no piensan renunciar a lo que ellos construyeron. No lo van a dejar muy fácil. Si vos sos dueño de un gallinero y ves que las gallinas están intentando, vos ves que andan con pinza y con alicates para cortarte el alambrado y vos vas a reforzar la seguridad. Vas a ponerle unas telas de alambres más gruesas para que los alicates que ellas desarrollaron o sus picos filosos no puedan cortarla. Estos están haciendo lo mismo. Nosotros nos volvemos más finitos a nivel ver, a nivel sentir, y ellos se vuelven más finitos a nivel interferir. Ya no es tan grotesco como antes, que venían los grises, te subían a la camilla, te ponían una pistola acá en la nariz y te disparaban, te perforaba el hueso esfenoide y el chip que te instalaban se te ensartaba en la parte prefrontal del cerebro. Ahora no es tan grotesca la cosa, ahora tiene que ser más sutil, porque nosotros el dial lo estamos moviendo y estamos sintonizando otra frecuencia. Nosotros como humanos tenemos el dial y la sintonía puesta en esta frecuencia, en la frecuencia del mundo tridimensional. Y estamos ahí, y estamos todos duros. La glándula pituitaria está en esta frecuencia que apunta al mundo tridimensional. Pero cuando vos entras en hipnosis, la persona que entra en hipnosis parece que empieza a mover ese dial, lo empieza a correr y empieza a sintonizar los otros niveles de frecuencia y por eso empiezan a aparecer todos estos bichos y toda esta situación y se ven los implantes y se ven las luces que están adentro y se ven las conexiones que suben hasta las naves, se ven las naves, aparece tu parte etérica, que tu parte etérica toma decisiones y toma decisiones que vos decís, wow, esto a mí acá en el mundo tridimensional no se me hubiera ocurrido jamás. Sin embargo, en ese lugar en donde vos estás conectado, esa parte, ese doble dimensional tuyo empieza a hacer cosas y tomar decisiones que vos decís, wow, qué creativo que es. Pero igual me quedan un montón de dudas todavía para investigar. Lo que yo no entiendo, cómo puede ser que este otro doble nuestro, esta parte cuántica que actúa del otro lado, cuando vuelvan los muchachos no pueda actuar por él mismo y que él mismo tome la decisión de agarrar y sacarlos cagando y quemarlos y hacerlo mierda. Eso es lo que no entiendo todavía, como si fuera el perro guardián, pero tendría que actuar porque hemos entrado de nuevo y no hemos visto de nuevo con implantes y otra vez no hemos visto interferido. Entonces no logro entender por qué esa parte subliminal que actúa del otro lado, si ya sabe, si ya vio cómo es la cosa, si ya tiene un conocimiento de cómo está funcionando todo, ¿por qué no actúa y no decide cosas como para evitar de que estos sujetos nos sigan interfiriendo? Eso es lo que poderosamente me llama la atención. Como que por ahí esa otra parte subliminal está dependiendo un poco del aval físico. Por eso funciona cuando vos entras en hipnosis. Tiene que haber quizás un acuerdo, una sincronización entre tu parte física y tu parte subliminal para actuar y ejecutar algo. Si está tu parte subliminal sola, como que no puede actuar porque necesita esa conexión con la parte física para que ambos puedan decidir el actuar. Parece o me da la sensación de que está mandando es el vos, el yo, que está en la parte física. Ese es el que está mandando. Y como que la parte subliminal no puede actuar si la parte física en ese momento no actúa en concordancia mutua entre ambos. Es medio complicado, me mandé un enredo del carajo, pero estoy tratando de transmitirle más o menos lo que voy vivenciando en carne propia en este tema de poner a una persona en hipnosis y recorrer todo este paisaje turístico multidimensional. Entonces, lo más llamativo es eso, porque si
parece que si no funcionan en tándem, ambas partes o en sincronía, no es eficiente. Entonces la hipnosis quizás no tenga peso. Por eso, si bien el tema de mentalizarse, de cambiar las creencias y de cambiar desde el mundo físico es una ayuda, es una parte. La otra parte hay que hacerla trabajando en paralelo con la parte subliminal para que el efecto final tenga, el efecto final sea efectivo, para que tenga efectividad. Entonces la forma de que tenga efectividad es entrando simultáneamente y trabajando el estado consciente físico con la parte subliminal. Entonces debe ser que cuando la parte subliminal la agarran sola, como que la parte subliminal al no tener el ok, el manejo y las confirmaciones del mundo físico, ella queda un poco a la deriva y queda un poco sujeta a la voluntad de estas entidades. Bueno, de eso más o menos quería contarle y compartir con ustedes a ver qué piensan, a ver si están de acuerdo con esta forma de ver, porque veo que mucha gente tiene dudas y preguntas, pero no veo, salvo que la persona que hipnotiza tenga más poder y tenga más certeza y más confianza, quizás sea mucho más efectivo que el poder que pueda llegar a tener yo. Eso también puede pasar. Entonces, que si la hipnosis me ha causado mejoras, sí, me ha causado mejoras, pero hemos tenido que hacerlo en forma reiterada. Yo tengo la suerte de que podemos entrar cuando queremos y hacerlo las veces que queramos y limpiar al grupo familiar las veces que queramos. Y cada vez que entramos, siempre te encontrás con una novedad nueva. Cada vez que entras, como que tu parte subliminal te está llevando a un lugar que tenés que tocar o hacer. Te lleva a ese lugar. Entonces yo al principio tenía un plan, pero después opté por dejar que la parte subliminal decidiera. Entonces entramos y apenas entramos yo empiezo a preguntar en qué lugar estás, es de día o es de noche, con quién estás, qué ropa tenés puesta. Entonces empiezo con esa pregunta para describir un poco el paisaje o la escenografía que está montada. Nosotros al principio habíamos trabajado mucho a nivel implante, habíamos sacado montones y montones de cosas, pero nunca habíamos visto el tema de los contratos. Y los contratos eran importantes. Entonces, en una hipnosis posterior, cuando entramos y yo pregunto ¿a dónde estás? Y me dice estamos en una mesa grande y larga. Ah, le digo, ¿y quién está en esa mesa? Hay como 4 o 6 reptiles. ¿Y qué más hay en la mesa? En la mesa hay como papeles, como contratos, me dice. Y ahí, cuando me dice eso, ya como que me cachetea un poco para decir, flaco, fíjate el tema de los contratos, te lo pasaste de largo. Como que en la mesa estaban los seres con los cuales en algún momento se construyeron o se hicieron esos contratos y era el momento en donde ver, revisar, juntar los papeles, romper, hablar con ellos y decirle que a partir de ese momento todos los contratos quedaban nulos, que rompíamos todos los contratos, que por más que lo hubiéramos hecho nosotros no recordábamos que esos contratos fueron hechos en otras circunstancias, en otros momentos y bajo una situación de engaño. Entonces en ese momento hicimos la ruptura y la desaparición de todos esos contratos que no habíamos tocado en hipnosis anteriores. Por eso te digo que una sola hipnosis no va a alcanzar ante tanta cantidad de reencarnaciones que traes y tanta historia y tanto karma para atrás. Entonces hay mucho para escarbar y son capas y capas que vas profundizando. Por eso una sola hipnosis no difícilmente te cure porque vos tenés muchas capas, capa de reencarnación, de dolor y sufrimiento solidificado en el correr de los cientos y miles de años. Depende de cuántas vueltas ya ha dado en esta calecita. Pero que tiene efectividad
Estoy seguro de que sí, porque yo me noto distinto, más tranquilo, más seguro, con un montón de síntomas físicos que desaparecieron. Entonces eso me está dando una pauta de que hay efectividad, pero con reiteradas sesiones. Así que evidentemente acá no hay magia, acá hay que ser paciente, hay que hacer un cambio mental, después hay que hacer un cambio de no seguir envenenado y enroscado con la mente, porque si vos, por más proceso de hipnosis que hagas, si después la dejas a tu mente que tome el control, y vas a seguir con la manija encima y no vas a mejorar más. Entonces vos mismo tenés que enfrentar un cambio a nivel físico, a nivel alimentación. No hace falta tanto el tema de meditar. Hay que meditar sobre lo que vos estás pensando. Hay que estar atento más horas del día sobre lo que vos pensás, para empezar a ejercer un control sobre por qué estás pensando lo que pensás. Porque mientras más te enrosques con el pensamiento, ese pensamiento, si es negativo, cada vez se hace más intenso. ¿Y qué hace? Empieza a activar un montón de emociones. El pensamiento reiterativo activa emociones y las emociones, si el pensamiento es bajo, activa las emociones bajas y las emociones bajas empiezan a generarte incomodidad. Empieza a doler el cuerpo. Entonces es fundamental que vos te estés monitoreando y fijándote por qué estás pensando lo que pensando y desactivarlo. Hay que empezar a tomar conciencia que hay que desactivar ese proceso mental que uno entra de darse manija. Vos lo desactivás, vos lo parás, vos lo cortás. Le cortás el mambo. Al cortarle el mambo, ese proceso, no dejas que se empiece a activar la parte emocional, sino la parte emocional empieza a activarse y me duele el pecho y me duele acá y tengo una molestia y tengo angustia y tengo ansiedad y me dio miedo y no sabes por qué mierda te dio miedo, ni ansiedad, ni angustia o por qué estás enojado. Y claro, estás enojado y tenés angustia y tenés ansiedad porque la dejaste a la vocecita o a las vocecitas que están adentro que te quemara la cabeza. Entonces no hay que dejarla avanzar, por eso es importante hacer un ejercicio de pensar que te tenés que monitorizar, todo el tiempo tenés que estar mirando a ver cómo está funcionando la chirimoya. Entonces tenés que mirar el Windows, correrle el antivirus. Se tiene que hacer una costumbre, porque tenés que lograr un estado de equilibrio, ni estar, viste, tenés que lograr cualquier emocionalidad que esté corrida en tu cuerpo, eso es un desequilibrio, es un desbalance, eso es lo que tenés que mirar. Bueno, espero que te sirvan mis consejos de lo que he visto hasta ahora y bueno, en la medida que avance le seguiré contando cómo sigue esta miniserie. En lugar de buscando a Doris, buscando a Anima o algo parecido. No, había empezado a hablar del tema de la hipnosis, de la eficiencia de la hipnosis. Funciona. Hay que ser paciente y hay que ir de a poco y acompañarla con un montón de cambios físicos. Bueno, amigos y amigas, un abrazo para todos. Chao.